Angélica La Peña tiene la palabra, da su resumen y cierra ya, yo no quiero más. Bueno, los temas dan para una gran discusión y creo que la última etapa es muy buena. Yo voy a empezar por ahí. El Comité de Derechos el Comité de la CEDAW, de expertos de la CEDAW, le ha recomendado reiteradamente, embajador, a México su preocupación sobre la criminalización de las mujeres que abortan. Eso es una realidad. Es verdad que es un tema que no tiene consenso en el mundo, no tendría por qué tenerlo, hay diferentes derechos, y por supuesto el derecho religioso en los países musulmanes, eso está sancionadísimo y en algunas partes hasta con pena de muerte. Entonces, efectivamente, no es un tema que pueda tener consenso en ninguna discusión internacional. Lo que sí llama la atención son las observaciones de la Organización Mundial de la Salud también respecto de configurar que la criminalización y sobre todo las muertes de mujeres derivadas por abortos mal practicados se ha convertido en un problema de salud pública en nuestra región. Eso es real. Y efectivamente hay una polémica en nuestro país respecto de que además de esta criminalización de las mujeres que abortan, también hay una criminalización por su pobreza. Quienes van a abortar de manera clandestina a hospitales en donde hay asepsia, seguridad, médicos, etcétera, etcétera, en una hora y media están en su casa como si nada. Pero las mujeres pobres que tienen que enfrentar problemas de embarazos no deseados por cualquier circunstancia, efectivamente se han constituido en un problema de salud pública en nuestro país. Ahí es donde tenemos que poner énfasis. No es verdad que en el Distrito Federal esté legalizado el aborto, aguas también. Cuando hablamos del aborto es muy distinto hablar de la interrupción legal del embarazo. El Código Penal del Distrito Federal, claro que sanciona penalmente el aborto cuando es después de 12 semanas. O sea, hay que tener mucho cuidado. La interrupción legal del embarazo frente a un embarazo no deseado en el Distrito Federal es hasta las 12 semanas. Después de las 12 semanas, claro que está sancionado penalmente. Entonces hay que tener cuidado con esa cuestión. Y claro, es verdad que hay una exigencia de muchas organizaciones de derechos humanos de las mujeres respecto de que se reconozcan puntualmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que no son lo mismo. Y detrás de esto, efectivamente, está la educación como algo fundamental. La educación es un asunto transversal como la columna vertebral que ha sido un problema consolidar en nuestro país. Cuando tenemos el problema cada vez más alto de adolescentes embarazadas que dejan la escuela, que están frente a un nuevo problema que no tenían configurado en su vida, por supuesto que debe ser una preocupación para todas y para todos, y por supuesto también para quienes estamos en los ámbitos legislativos. Por eso, cuando Diva y yo estábamos en la Cámara de Diputados, permanentemente estábamos año con año insistiendo en la etiquetación de recursos para becar a las adolescentes embarazadas, Diva, ¿te acuerdas? Para que no dejasen la escuela, para que estuviesen preparándose, no interrumpieran su preparación educativa y pudieran tener mejores condiciones de resolver su vida ya con un bebé en los brazos. A veces en situaciones verdaderamente terribles, porque la inmensa mayoría lo enfrenta sola. El galán desaparece, entonces ese problema es de todos, porque no se embarazan solos. En fin, estamos frente al ejercicio de la sexualidad con responsabilidad y la educación ahí tiene que ver mucho. Ahora, ¿cuáles son los retos que tenemos? Ciertamente, poder conciliar en un solo paquete, como lo mencionaba también el embajador y también Javier, en un solo enfoque, lo que establece los tratados internacionales, las distintas recomendaciones de organismos internacionales, ya hablé del Senado, pero también ahora las recomendaciones que se dan en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estas 176
recomendaciones, de las cuales más de 40, casi 50 refieren específicamente a derechos de mujeres de cualquier edad, niñas, adolescentes, mujeres adultas, mujeres ancianas y de todas las condiciones. Es decir, aquí no va excluyéndose a nada. Pero muchas de las otras también tienen que ver con los derechos de las mujeres, porque tenemos que insistir que hay que tener una transversalidad de la perspectiva de género para publicar. Tiene que ver lo que habla de desapariciones forzadas, pues a lo mejor no están enumeradas aquí en el folleto, pero tienen que ver, porque hay muchas mujeres que están desaparecidas, ¿sí?, que no sabemos dónde están y que seguramente influyó su condición de género para finalmente determinar quién se aventó. Y no sabemos en qué circunstancias, incluso. Me refiero a haber sido violadas, violentadas por su condición de género. Es decir, sí tenemos ese reto. Ahora, se medio mencionó, pero claro, hay ahorita también una discusión respecto a los objetivos de desarrollo del milenio. Uno de los temas que quise tocar tiene que ver, por ejemplo, con las mujeres, con la mortalidad materna, y por supuesto la educación es el empoderamiento de las mujeres con los objetivos, y claro, la educación. Es decir, que todos los niños y las niñas, cuando menos terminen su primaria, pueden llegar a la educación básica con secundaria, pero ahora en la Constitución establece que la educación media, es decir, la preparatoria, forma parte de la obligación que el Estado tiene que garantizar para las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ese es un problema grave. Y aquí en la Cámara, en el Senado y en la Cámara de Diputados, hemos hecho esfuerzos en ese sentido. Acabamos de reformar la Constitución y vamos a entrar a una etapa de discusión de más leyes secundarias en materia de educación. Ya aprobamos leyes importantes de reforma de la ley de educación y ya para crear el Instituto Nacional de Evaluación, que es un organismo autónomo que nos va a permitir tener posibilidad de ubicar con precisión dónde están los problemas y cómo tenemos que resolverlos para incorporar a todas las niñas y todos los niños en la Red Nacional de Educación. Es un problema que compete al Congreso, claro que compete al Congreso. Luego, me parece que el tema fundamental de esta discusión es ni más ni menos si se considera o tenemos obstaculizadores que no consideran a las mujeres de cualquier edad, de cualquier condición, insisto, de todos los colores y sabores, de todas las formas, etcétera, 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 como sujetas de derechos o no. La preocupación de las senadoras y los senadores, cuando no puedo hablar del ámbito legislativo al que yo pertenezco, es que efectivamente muchas de las reformas que se han estado y otras que están en discusión siempre tienen presente eso, que el argumento fundamental que motiva a esa reforma es que las mujeres deben ser consideradas como sujetas de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que por su propia condición de ser mujeres tienen que enfrentar una serie de problemas que derivan en lo concreto en distintas formas de discriminación y que por lo tanto nos obliga a revisar la legislación de tal forma que pongamos énfasis de que la legislación les sirva. Por eso es que tenemos que estar revisando permanentemente la legislación. Una legislación que ya es obsoleta, que no tiene perspectiva de género, tiene que ser modificada para poner énfasis, insisto mucho en esa palabra, en que no se sufre discriminación por la cuestión de género. Simplemente evoco una discusión. Cuando se discutió en el Congreso, en la Cámara de Diputados, visibilizar a las mujeres en el artículo 34 constitucional para reconocer su derecho al voto y a ser votadas, había quienes decían, no, pues si ya están incorporadas las mujeres, la Constitución dice hombres y las mujeres. No, se decía por quienes participaban. Hay que especificar que mujeres y hombres son ciudadanos a partir de estas otras características. Entonces, la visibilización de las mujeres en lo concreto, de las niñas, de los adolescentes, ha sido una preocupación real para que las leyes efectivamente no les discriminen. Y entonces entren
igual que los hombres, a ser considerados como sujetos de derechos. Ahora bien, este enfoque que está inscrito en un mecanismo diseñado en Naciones Unidas, que la perspectiva de género, nos lleva efectivamente a ver que no es lo mismo hablar de un niño migrante a una niña migrante. No es lo mismo hablar de una niña indígena o afrodescendiente a un niño indígena o afrodescendiente. No es lo mismo hablar de una mujer indígena a un hombre indígena. No es lo mismo hablar de una niña en situación de vulnerabilidad o riesgo que hablar de un niño en situación de vulnerabilidad o riesgo. O sea, no es lo mismo. ¿Quiénes tienen más problemas para enfrentar situaciones que ponen en riesgo no solamente su seguridad, sino también su vida? Pues claro, quienes son mujeres. Obviamente, porque estamos en un sistema patriarcal que nos impide que las mujeres sean efectivamente no vistas como objetos. Ese es el problema. Cuando hablamos de ser sujetos, hacer objetos, perdónenme, pero hay una referencia cualitativa. El objeto es una cosa, ¿no? Ser sujeto no. Es considerada como persona que es, desde que nace con derechos, y todos sus derechos son derechos humanos. Simple y llanamente por eso. Así que no nos hagamos bolas. Los derechos que tenemos todas y todos desde que nacemos están intrínsecamente relacionados con nuestra dignidad humana. Punto. De tal manera que todos y cada uno de nuestros derechos son derechos humanos. Y las legisladoras, cuando las senadoras y los senadores que nos apoyan, porque son cada vez más y más y más, por supuesto que tienen, saben, y al principio nos aguantaban casi como un chito de palo, nosotras con este discurso, ahora ya incluso reprimen en muchas de sus reformas. Y suben muchos señores legisladores a presentar iniciativas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Ahí vamos, ya bien. Ahora, estos avances en la historia de México, no más, de todo el mundo, han sido graduales. ¿Cuál es el reto que tenemos? Construir un nuevo Estado de Derecho. Eso no es fácil. Es cambiar el chip a todo el mundo. De veras, no es fácil. Y esto tiene que ver con que este Estado de Derecho no tiene que ser solamente punitivo, sino un Estado de Derecho que está fundado en que tiene un marco jurídico, tenemos un marco jurídico con leyes muy vanguardistas, todas estas nuevas leyes que hablan de acciones afirmativas como la ley de acceso de mujeres a una vida libre de violencia. Es una ley para las mujeres. Al principio nos decían, no, están discriminando a los hombres. No, perdónenos. Ustedes tienen miles de años discriminándonos a nosotros. Y entonces la violencia de género es provocada por nuestras condiciones de mujeres. No porque son hombres, no, porque somos mujeres. Y entonces, obviamente, que cuando entramos a razonar, a argumentar, fundamentar, encontramos a muchos señores que, por supuesto, y sumamos a prácticamente todas las mujeres a nuestra causa. De tal manera que ese tipo de leyes prácticamente han salido aprobadas por unanimidad. Pero no solamente debemos tener estas buenas leyes o estas buenas reformas o seguir trabajando todo lo que tenemos pendientes de la legislativa. El reto que tenemos es que todas estas leyes efectivamente sean el fundamento de la política pública. Sean el motor, la guía, la causa de todas las políticas públicas para una sola cosa: garantizar su cumplimiento. Ese es el gran reto que tenemos. Ahora, los gobiernos, los que son grandes gobiernos, a veces no pueden detenerse de la gran cantidad de normas que tienen que resolver de manera extraordinaria para dedicarse con toda la atención luego a nuestras causas. Eso es verdad, porque lo hemos vivido con muchísimos gobernantes, insisto, de los tres órdenes de gobierno. ¿Qué hay que hacer? Pues insistir que esto no es un asunto general, que es un asunto también de primer orden, porque necesitamos efectivamente construir una nueva sociedad.
Y ya no queremos que las niñas, los niños, las y los adolescentes, por ejemplo, sean cooptados por la delincuencia y también por la delincuencia organizada, que no estén gozando sus derechos y por lo tanto sin educación, sin alternativas de vida y no tengan futuro. O sea, es una realidad. De tal manera que la política de prevención también tiene que ser valorada por los ámbitos gubernamentales. Ahora, tiene que ver solamente la responsabilidad del ámbito gubernamental para que la ley se aplique. Pues no. Tenemos efectivamente, como lo recuerda atinadamente el señor embajador, subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene además una gran experiencia, muy bien el derecho internacional de los derechos humanos, de que efectivamente hay organismos autónomos que tienen muy claramente definida la Constitución cuál es su tarea. Y perdón, ahí sí no hay vuelta de hoja. Hay un mandato de la reforma constitucional en materia de derechos humanos desde 2011, en donde pone especial énfasis en la autonomía de todos los organismos de derechos humanos. Le cuesta mucho al erario público y queremos que haya respuestas para que sean no coadyuvantes, ni corresponsables, sino para que asuman con toda pertinencia la responsabilidad constitucional que tienen conferida. Son coadyuvantes y corresponsables las organizaciones de la sociedad civil. Ahí sí, que ningún gobierno democrático puede trabajar y salir adelante si no lo hace también con el apoyo, la coadyuvancia, y la corresponsabilidad por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Por eso es muy importante esta convocatoria de la Comisión de Igualdad, porque aquí hay, y pudieron hablar con toda libertad, las distintas organizaciones no gubernamentales que participan. Bien, ahora, ¿cuál es el reto que tenemos para ya cerrar? Insisto, lograr que estos tratados internacionales, que todas estas recomendaciones que efectivamente encuentren su cauce. Nosotras nos haremos lo propio, porque corresponde al ámbito legislativo, y por supuesto seguiremos coadyuvando con los congresos locales para garantizar una verdadera, correcta armonización de todos los preceptos del derecho internacional de los derechos humanos, pero también de los preceptos constitucionales. Tenemos una gran agenda, tratados internacionales que estamos insistiendo que el Ejecutivo nos lo mande. Reservas, efectivamente, ya empezamos a quitar de los tratados internacionales. Reformas a leyes importantes como la ley para prevenir y eliminar cada discriminación o la propia ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Seguimos insistiendo en que, por supuesto, los tratados que faltan pues, nos los manden y seguimos revisando que la ley, efectivamente, a partir de toda esta nueva agenda que surge del EPU, del examen periódico universal, pues sea cumplida. Yo quiero decir, finalmente, que sí hay voluntad política. Hay una diferencia de hace 4 años. Ahora, el señor embajador no lo dijo, yo lo voy a decir, claro que la hay. Por supuesto que este mecanismo se ha ido perfeccionando, por eso es que ahora hay una mayor participación también para los informes expertos, los informes de las agencias de Naciones Unidas, respecto de el balance de lo que queda pendiente del país, ahora en este informe. Y el Consejo de Derechos Humanos, por supuesto, ya en esta segunda versión, claro que llega mucho más, también mucho más ducho en cuanto a la revisión de todos los pendientes en materia de derechos humanos de cada uno de los estados del mundo. Y por supuesto, la diferencia con el primero, el informe de hace 4 años, es de que entonces hubo 3 corchetes. Hoy la voluntad del gobierno es que no va a haber ningún corchete. Y a todos y cada una de las 176 recomendaciones va a haber una respuesta. Nosotros desde el Senado de la República ya hicimos llegar, desde la Comisión de Derechos Humanos a la Cancillería, las respuestas de lo que compete al ámbito legislativo, contestando puntualmente lo que tenemos que hacer para responder afirmativamente a cada una de estas recomendaciones. ¿Eso refleja una voluntad política? Perdónenme, claro que sí. Se nos dice que no es una legisladora de oposición. Así como criticamos, hacemos énfasis y andamos allí
como cuchillito de palo, sí, también tenemos que reconocer la otra parte. ¿Eh? Aquí está el ejército, ni más ni menos que dos personalidades muy importantes que están trabajando en el ámbito de derechos humanos. Perdón, eso no lo habíamos visto antes, y lo tengo que decir. Y estamos a punto de sacar reformas importantes al Código de Justicia Militar que pareciera que no estén haciendo, claro que es materia militar. Y aquí está la responsabilidad de la Sedena, que también estamos hablando de mí, por supuesto, no creo que sea así, pero ya hay una voluntad política para que los casos en los que estén involucrados civiles pasen al ámbito civil. Antes de que nosotros reformemos el Código de Justicia Militar, que va a ser uno de nuestros pendientes ahora en este periodo de negociación, ya estamos en discusión del proyecto de decreto de reformas a este código. Además de manera integral, no solamente en lo que nos ha señalado el EPU y los distintos organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, termino diciendo que sí, tenemos tarea, y no hay manera de que no logremos en esta construcción de este nuevo Estado de Derecho, que no visibilicemos con mucha puntualidad la rendición de cuentas, por supuesto, y claro que a partir de esa rendición de cuentas, de información de lo que hagamos, de lo que tenemos que hacer, por supuesto, haya una evaluación y un verdadero diagnóstico para no darnos el avión entre nosotros. Así es, tenemos que utilizar todas estas herramientas científicas para que finalmente, a partir de una técnica puntual, se nos diga, a ver, sí, pero resulta que aquí esto no es suficiente, o resulta que esto se quedó con una ley de cuenta, o resulta que tienes que empujar por acá porque andabas haciendo. En fin, y por eso es muy importante ese tipo de eventos que saludamos y que a nombre de la Comisión de Igualdad para la Igualdad de Género del Senado de la República, les agradecemos a todas y a todos ustedes su participación y por supuesto el que quienes están como ponentes hayan dedicado tanto tiempo a esta discusión y lo hayan hecho con toda libertad igual que ustedes. Pues muchas gracias y seguimos en contacto. Me pido mis jefes que les diga que atrás hay bocadillos, por favor.